ahora no lo nombraste esa parte, pero yo decía que en un momento en Buenos Aires reclamaban tener un rey propio, increíblemente. Fue Y previo al Congreso de Tucumán. ahí está. Y también veo el accionar desde Buenos Aires, que realmente no fue una traba y no fue a favor de un mejor futuro para las provincias, este, tanto de las provincias unidas como el resto de las provincias que después conforma Argentina, en decisiones desde Buenos Aires y también más allá de la traición Artigas internamente acá en lo que era la banda oriental, este, también figuras de las provincias que habían apoyado a Artigas que cambian su posición y se unen con Buenos Aires. De alguna manera también Buenos Aires desarmando algo que podría haber estado realmente maravilloso para nuestro sur, ¿no? No sé Sí, si es un análisis que yo hago con las posiciones diferentes en la historia de Buenos Aires, con la normalidad de querer un rey, pero también en diferentes decisiones, en diferentes puntos de la historia, donde realmente va contra los pueblos de aquí del sur, ¿no? Antes de que se generaran los países. eh, en lo que fue el patriciado porteño, o sea, vamos a entender de que, eh, o sea, nacen jurando fidelidad a Fernando VII. O sea, la Junta del 25 de mayo de 1810 nace jurando fidelidad a Fernando VII. Dentro de ese grupo, y ojo que también habían monárquicos dentro del grupo de la Junta, salvo Mariano Moreno, que fue el más revolucionario y que se lo sacan de encima enviándolo a, en una misión a Inglaterra y estando embarcado en viaje muere. Que siempre quedarán las sospechas, murió o lo murieron a este gran personaje que estorbaba dentro de las ideas y de lo que quería el patriciado porteño, juntista, criollo. Es más, recordar de que Mariano Moreno es el que propone atraer a Artigas a la Revolución de Mayo. Y hay una frase que evidentemente se ve que se usaba en esa época, ¿no? Para nombrar algo que era apreciado, ¿no? Lo nombra como el coquito de la campaña oriental, Artigas, ¿no? Cuando hace la propuesta de atraerlo a la Revolución de Mayo. No solo que habían monárquicos en aquella época, tanto en el patriciado porteño, sino refugiados también en Montevideo. Cuando Artigas toma la campaña y le pone sitio a Montevideo, también habían monárquicos orientales dentro de esas huestes, los cuales se unieron con los monárquicos porteños y formaron un grupo que se llamó el Grupo de los Carlotistas. ¿Qué es lo que sucedía? Con la invasión napoleónica a lo que fue primero Portugal y después España,
la corte de Portugal, con su rey y su reina, custodiados por barcos ingleses, se trasladan desde Lisboa a Río de Janeiro. La reina de Portugal era española y era hermana de Fernando VII. Entonces, este grupo de carlotistas trata de convencer y seducir al reino de Portugal establecido en Río de Janeiro, de que Carlota por sangre asumiese la dirección monárquica del virreinato del Río de la Plata. En sí, hubieron otros monárquicos que eran españolistas netamente, que no querían darle a Portugal la chance de que se quedase con lo que era el virreinato del Río de la Plata. Entre ellos Javier de Lío. Fuera gobernador de Montevideo y después el último virrey que tuvo asentado en Montevideo el virreinato del Río de la Plata. Él era muy fernandista. Había sido inclusive compañero en el ejército, compañero de armas de Fernando VII. Y recuerdo una vieja serie, El Curro Jiménez, no sé si vos te acordás, Ricardo, en el cual en uno de los capítulos aparece Javier de Lío avanzando y se encuentra con alguien y cuando lo ve se pone de rodillas, ¿no? Y le jura fidelidad a Fernando VII, que era el que tenía enfrente en ese momento. O sea, por lo tanto, las ambiciones de continuar con monarquías no fueron exclusivas de personajes de Buenos Aires, pero sí, evidentemente, Buenos Aires tenía mucho más peso que lo que podía ser Montevideo, ¿no? Era la capital de lo que había sido el virreinato. Y bueno, entre estos personajes, líderes del centralismo porteño, como Bernardino Rivadavia, Zarratea, viajan a Europa a tratar de conseguir algún príncipe que quisiera hacerse cargo del virreinato del Río de la Plata, pero como rey. Hay una propuesta alternativa, monárquica también, pero alternativa, más americanista, que fue la de Belgrano, de poner como rey a un descendiente inca, de los incas. Vale la aclaración, los incas no eran una etnia, los incas no eran un pueblo en sí, sino que el inca era el que gobernaba, era el emperador del Tahuantinsuyo. Y los incas fueron los sucesivos gobernadores que tuvieron. Por lo tanto,
no hablamos, en definitiva, cuando decimos un descendiente de los incas, de cualquier poblador que estuviese en el Tahuantinsuyo. No, sino de un descendiente de algún inca emperador del Tahuantinsuyo. Y bueno, esa fue la propuesta de Belgrano, que se dice que también fue apoyada por San Martín. ¿Apoyado por quién? San Martín. Mirá. En cuanto a poner un originario de casta, en definitiva, ponerlo como rey del virreinato, o de lo que era el virreinato del Río de la Plata. ¿Influyó, Ahora, Néstor, de alguna sí, manera la masonería, sabiendo que Simón Bolívar era masón y San Martín también, sí. en todo lucha de poderes, ¿no? Y San Martín fue introducido, digamos, en la masonería en una filial de la logia que en Londres creara Francisco de Miranda, que en esa logia sí se inició como masón Simón Bolívar, en la de Londres, Mm. cuando viajó con Simón Rodríguez a Europa. Y en una filial de esa logia, tanto José de San Martín como, según el historiador argentino Chumbita, sería su hermano, Carlos de Alvear. Los dos fueron iniciados en España, en la masonería, dentro de esa logia. Que cuando viajan los dos conjuntamente desde España en 1812 a Buenos Aires, integran la famosa logia Lautaro. Sí, o sea, la masonería tiene mucho que ver. Del mismo modo que la masonería tuvo mucho que ver con lo que, lo que fue la Revolución Francesa. O sea, Claro, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, es el lema de la masonería. la masonería, sí, sin duda. Y y eh, o sea, con notaciones, ¿no? Muy grandes, ¿no? Ya creo que lo manifesté en un programa anterior. O sea, se da la paradoja que hacen la, lo que fue la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en Haití seguían teniendo franceses, afro-franceses, ¿no? Que si no eran esclavos eran ciudadanos de quinta. ¿No? Cuando va un delegado de los afro-haitianos, franceses haitianos, a París con una copia de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y le dice, señores, acá ustedes dicen esto, y en Haití no se está cumpliendo. Ah, bueno, sí, no, pero esto es para Francia por ahora y para determinada categoría. O sea, fue una revolución de la burguesía. No fue una revolución, la Revolución Francesa es una revolución de la burguesía para tomar el poder político. No fue una revolución popular que utilizaron al pueblo, le dieron cuestiones para manifestarse de que iban a tener derechos, ¿ah? Y que iban a lograr muchísimo más
siendo ciudadanos libres de la República y no bajo una cuestión monárquica, sí, se lo dijeron. Pero los derechos, en definitiva, fueron para, fundamentalmente, los burgueses franceses. De ahí a que dentro de la revolución se armaran contrarrevoluciones. O sea, por ejemplo, la de Robespierre. O sea, marcada como la época del gran terror. ¿Qué hizo Robespierre? ¿No estás de acuerdo conmigo? Te cortó la cabeza. Entonces, bueno, los haitianos se sublevan. Cuando le dijeron que ellos no iban a tener los mismos derechos que iban a tener los franceses. Y lo hacen en 1804 y es el primer territorio latino que logra la independencia. Independencia, nada más ni nada menos. Y mirá cómo está el territorio latino que logra la independencia. ¿Y cómo le ha costado haberlo hecho? Hasta el día de hoy. Exactamente. Exactamente. O sea, Napoleón, para dominar la revolución haitiana, manda a una persona experimentada y de su altísima confianza, que era su cuñado. Y que además, por aquellas cuestiones de acuerdos por sangre, España había firmado con Francia acuerdos de reciprocidad frente a ataques o revoluciones. Cuando los reyes de España eran borbones y los de Francia también eran borbones. Pero era acuerdo de estados. Que si bien en Francia ya no había más borbones, pero sí Francia había firmado como estado ese acuerdo con España. Y Haití está en una isla separado de lo que hoy es República Dominicana por una cordillera, que ese territorio era español y que apoyó además a los franceses en contra de los franceses haitianos afros. Y así fueron derrotados, igual. Bueno, como vemos en la historia, el poder sigue concentrado en los mismos países, ¿no? Increíblemente. Y va a seguir concentrado, Ricardo, en los mismos países. Siempre que haya en el gobierno gente corrupta, lacayos, alcahuetes, para decirlo de una forma más gráfica, de esos poderes. Y también hicieron corredores bastante imposibles de franquear, ¿no? Con el poder económico me refiero, en esa concentración de la riqueza, que unos pocos deciden el destino del mundo, pero estamos hablando de Inglaterra, Francia, España perdió un poco en el camino, pero Francia e Inglaterra... Perdió mucho. Sí, poco claro. No, perdió mucho. Pero Francia e Inglaterra, y bueno, después surge... Sumale a Alemania. Alemania, por supuesto.
Claro, en Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, y después surge diferentes poderes como Estados Unidos, Rusia, China. Y bueno, esos países son los que conforman en las Naciones Unidas, que tienen derecho al veto. Son los mismos que conforman el Banco Mundial, son los mismos que conforman el Fondo Monetario Internacional, son los mismos que conforman la Organización Mundial del Comercio. Es decir, deciden el comercio del mundo, deciden a quién le prestan dinero, con las exigencias que ellos quieren, deciden todo sobre el mundo. Y más allá de que ni hablar allá de cahuetes hiladeros y serviles al poder mundial, que los hay, da vergüenza, también está armada una estructura muy difícil de enfrentar, ¿no? Concretamente. Que había que armar otra estructura de los pueblos para poder enfrentarla, pero un país individual solo no puede. Mira, nosotros llegamos atomizados a una independencia entre 1811 y 1830. El último país que pudo liberarse de España fue Cuba, a finales del siglo XIX. Pero la mayoría se da en ese periodo. Obra de personajes como San Martín, como Bolívar, como Artigas. Y bueno, adoptan además un sistema republicano. A diferencia de Brasil, que Brasil hace su independencia, pero se declara imperio del Brasil, cuando declara la independencia del imperio portugués. Pero tenemos después de la mitad del siglo XX ejemplos muy, muy claros, que son los países africanos. Países que llegan a la independencia y que cuando había algún líder que trataba de modificar ese neocolonialismo que le habían impuesto, lo mataban. Ahí tenemos un programón con África. Caso de Lumumba. Impresionante la historia y la realidad de hoy de África. Es realmente impresionante. El caso de Lumumba, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y te encontrás a otros monstruos, como Idi Amin Dada, en Uganda, que cenaba la carne de sus opositores, era antropófago, pero como seguía ligado y siendo partícipe del Commonwealth, cenaba con la reina Isabel de Inglaterra también. Y estaba protegido. Era tremendo dictador, era un asesino, antropófago y demás. No, pero vamos a protegerlo porque está con nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, en esa sangría de África, evidentemente tiene un protagonismo y una responsabilidad terrible Francia y Inglaterra, ¿no? Pero no hablemos más porque esto amerita, no sé si un programa o más, porque es una realidad además que no se difunde, que no se habla en el mundo. No. Nadie dice nada de
de las Naciones Unidas que mandan supuestamente soldados a pacificar y realmente protegen a dictadores y a las multinacionales para el extractivismo, donde hay esclavitud infantil. Hay cada tema ahí que es impresionante, Néstor, que podemos Pero no desarrollar. tenemos que ir a África, Ricardo. Haití. Aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, es fuerte. Es fuerte. Bueno, se nos fue el programa, Néstor. Vamos arriba. Un placer, realmente estuvo muy, muy interesante todo. Me alegro. Así que... Igualmente por todo lo que fue el comentario tuyo del convenio 169, de los derechos de los pueblos originarios, en toda la primera parte. Muy bien, bueno, estaremos otro jueves dando pelea y tratando de difundir lo que no se dice por ahí, ¿no? Lo que no se sabe de la historia, y bueno, más que relato de la historia real, es una denuncia permanente, ¿no? Concretamente, que creo que estamos obligados a hacerlo y es la mejor manera de hacer comunicación, diferenciarse de una prensa que está también tan ladera y alcahueta como la clase política en los países, ¿tá? De difundir la noticia para el poder, centralizado. Sí. Así que tenemos un cometido, Néstor. Yo transmito lo que es mi entender de la historia. Podrá haber muchísima gente que discrepe conmigo. Se bajó el volumen tuyo. Bueno, quedó ahí trancado, Néstor, a ver si nos destranca antes de irnos. ¿Ahora? Ahora sí. Volvimos. Me descongelé. No, decía de que yo digo la historia como la entiendo. Y habrá muchísima gente que va a discrepar conmigo. Y está bien. Pero que me demuestren lo contrario. O sea, hay gente que por sentimiento discrepa. Yo soy uruguayo, vos sos brasileño, vocês fueron a Cisplatina y se nos escaparon. No. O sea, nos liberamos. No nos escapamos. Pero cada uno, digamos, puede tener, y es aceptable, su punto de vista de la historia de acuerdo a los sentimientos. Yo tengo mis sentimientos, tengo mi ideología, tengo mis conceptos y tengo mis principios, y así planteo la historia. Y acepto todas las críticas que puedan venir. No, las diferencias son bienvenidas. Exacto. Pero cada uno tiene el derecho de expresar lo que siente y piensa y cómo analiza cada hecho que provocó otro eslabón de la cadena de la historia. Nada más. Exactamente. Bueno, Néstor, gracias por los aportes y el jueves que viene estaremos de vuelta. Estaremos el próximo jueves ya, bueno, desarrollando un poco qué pasó el 18 de julio, pero de 1830. Arriba. Nos vemos, abrazos. Un abrazo para todos. Somos mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Oyendao, memoria viva, Oyendao. Los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar,
pero se debe decir la verdad. No pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.